Buen día a todos. Hoy estamos de nuevo para tratar un tema muy importante del programa: vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? La ley de contrato de trabajo, fíjense, empieza el tema vacaciones a partir del artículo 150 y los siguientes, y dice que las vacaciones son el descanso anual remunerado del trabajador. Tienen por objeto proteger su integridad psicofísica y cumplen una finalidad higiénica. Para determinar cuántos son los días de vacaciones que le corresponden, ver el plazo de las vacaciones, nos vamos a guiar por la antigüedad que tenga el trabajador al 31 de diciembre del año al que corresponden. Y en función de los días trabajados para ese mismo empleador, vamos a establecer que hasta 5 años de antigüedad le corresponden 14 días de vacaciones. Más de 5 años y hasta 10, 21 días de vacaciones. Más de 10 y hasta 20 años de antigüedad, 28 días de vacaciones. Y más de 20 años, 35 días de vacaciones. ¿Qué características tienen estos días de vacaciones? Los días en la ley de contrato de trabajo son corridos. Sin embargo, van a encontrar que en algunos estatutos o convenios colectivos de trabajo, y siempre haciéndolo en beneficio del trabajador, los días que le corresponden de vacaciones pueden ser o mayor cantidad de días o días hábiles en lugar de corridos. Una segunda característica es que las vacaciones no se pueden compensar en dinero, aunque después vamos a ver como excepción el caso de la extinción del contrato de trabajo. Y una tercera característica es que las vacaciones no se pueden fraccionar. ¿En qué caso se puede, por acuerdo entre el trabajador y el empleador, fraccionarse? Por ejemplo, en el caso de que la tercera parte de sus vacaciones pasen al ejercicio siguiente, que podría ser el caso de aquellos trabajadores que tienen 21 días de vacaciones, de tal forma que se podrán tomar 14 días de vacaciones corridos y postergar esa licencia de los 7 días restantes. Entonces, fíjense que con lo que ya estuvimos viendo, ¿qué pasa si en el medio de su licencia por vacaciones el trabajador de repente tiene un accidente o una enfermedad inculpable? En ese caso, le va a dar aviso a su empleador del lugar donde se encuentra para que el empleador, si lo desea, envíe el control médico correspondiente, y se va a interrumpir desde ese momento su licencia por vacaciones para empezar a hacer uso de la licencia por accidente o por enfermedad inculpable. Tomará todos los días de licencia por accidente o enfermedad inculpable y oportunamente, cuando se restablezca, continuará con su licencia de vacaciones. ¿Qué pasa si en el medio también de esa licencia por vacaciones de repente tenemos un feriado? La ley de contrato de trabajo toma a ese feriado incluido en los días de vacaciones, salvo que también por imperio de lo que determinen los convenios colectivos de trabajo se adicione a esa licencia un día más o los que fuera por feriado. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los requisitos para que el trabajador goce de esa licencia completa que estábamos diciendo en cuanto a los días que le corresponden. En el caso de los trabajadores,
como estamos hablando de antigüedad por año calendario, lo que vamos a tener que determinar son los días que tiene trabajados al 31 de diciembre del año al que corresponden las vacaciones. Este punto es importante porque hay días que se consideran efectivamente trabajados y no son necesariamente los que se trabajaron. ¿A qué me estoy refiriendo? Se consideran también como días efectivamente trabajados los días de licencia del trabajador, pero que sean por causas ajenas a él. Ejemplo, licencia por accidentes y enfermedades inculpables, licencia por accidentes y enfermedades profesionales, licencias especiales como podría ser el matrimonio, la licencia por maternidad, la suspensión cuando es por causas económicas, la conservación del puesto, y en cambio no se toman como días efectivamente trabajados el estado de excedencia, las ausencias cuando sean injustificadas, los permisos que no hayan sido autorizados y las sanciones por causas disciplinarias. En la ley también se hace referencia, y la vamos a distinguir de esta antigüedad por año calendario, a lo que es la antigüedad aniversario, que no se utiliza, yo creo que no se utiliza por un criterio administrativo que complicaría el cálculo, pero que es bueno que ustedes sepan de qué se trata. En el caso de la antigüedad aniversario, ya no vamos a tomar el tiempo trabajado por el trabajador al 31 de diciembre, sino a la fecha en que inicia su licencia por vacaciones. Les doy un ejemplo. Un trabajador que empezó a trabajar tiene fecha de inicio, supongan ustedes que estamos hablando del año 2020, y empezó su fecha de inicio es el 1 de agosto del 2020 y tiene una fecha de licencia para el 2021, 1 de marzo del 2021. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos el tiempo trabajado en el 2020 al 31 de diciembre, obviamente no llegamos a lo que la ley fija para que tenga derecho a ese goce completo de los días de vacaciones, que dice tiene por lo menos que haber trabajado la mitad de los días hábiles del año. Entonces, en el caso de un trabajador que inicia su actividad el 1 de agosto, obviamente agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre no tiene la mitad de los días hábiles del año laborados. Pero si tomáramos en cuenta, en lugar de la antigüedad por año calendario, tomáramos en cuenta la antigüedad aniversario, estaríamos computando la antigüedad desde el 1 de agosto en que inició su actividad hasta la fecha en que va a iniciar su licencia por vacaciones. Es decir, del 1 de agosto del 2020 al 1 de marzo del 2021. Y ahí sí tendría más de la mitad de los días hábiles del año, porque más de la mitad es como hablar de 6 meses en promedio, con lo cual tendría la posibilidad. Pero, por más que la ley habla de la antigüedad aniversario, yo solo quiero que la conozcan, pero en la práctica lo que se utiliza para hacer el cálculo de las vacaciones es tomar la antigüedad al 31 de diciembre del año al que corresponde. Entonces, siguiendo con nuestro tema de vacaciones, dijimos tener más de la mitad de los días hábiles del año y considerando qué días son los efectivamente trabajados y qué días no se consideran como efectivamente trabajados, para gozar de esta licencia completa.
También existe, por otra parte, lo que sería vacaciones reducidas, entonces, que son, en cierta parte, vacaciones proporcionales. ¿Para qué casos? Para los casos justamente en que el trabajador no cumple con esta cantidad de días trabajados. Si el trabajador, en el caso que estábamos viendo, para seguir con el ejemplo, tuviera fecha de ingreso 1 de agosto del 2020 y no cumple con este requisito de más de la mitad de los días hábiles del año trabajados, la ley establece como vacaciones reducidas considerar un día de vacaciones por cada 20 días efectivamente trabajados. Y vamos a hacer la proporción. Fíjense cuando hagamos los cálculos y hagamos la ejercitación práctica, que lo que tienen que considerar en este caso ya no es 365 días, sino los días hábiles del año, que van a ser 300, 301. Si quieren, tómense el trabajo de ver cuántos días hábiles en el año son y en base a eso vamos a hacer la proporción tomando en cuenta cuántos días tiene el trabajador trabajados efectivamente y cuántos son los días hábiles del año. Y vamos a determinar la cantidad de días que le van a corresponder en concepto de vacaciones. Otro caso de vacaciones reducidas es el caso de lo que se conoce como suspensión de hecho. ¿Qué es la suspensión de hecho? Fíjense el caso de establecimientos que pueden tener un cierre de vacaciones por un periodo mayor a los días de vacaciones que le corresponden a sus trabajadores. Supongan el ejemplo de un establecimiento que tiene un mes de cierre de vacaciones y en cambio sus trabajadores tienen 14 días. En ese caso, y siempre pidiendo permiso a la autoridad de aplicación, el establecimiento, el empleador, puede ejercer lo que se llama suspensión de hecho. Es decir, le va a pagar a sus trabajadores por los 14 días o los 21 que les corresponden de licencia, o los 28, y el resto van a estar suspendidos. ¿Qué es lo que determina las características que tiene que tener esta suspensión? El artículo 218 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se utiliza muy frecuentemente y que habla que tiene que cumplir con 3 condiciones. La primera condición es que tenga fecha cierta, es decir, que sepamos exactamente en qué día se inicia y en qué día finaliza esa suspensión. La segunda condición es que tenga causa justificada. Y la tercera condición es que se haya notificado por escrito. Ese sería otro caso de vacaciones proporcionales. Y otro caso de vacaciones reducidas proporcionales es en el caso de la extinción de la relación laboral. Cuando el trabajador finaliza su periodo laboral por la causa que fuera, renuncia o despido, no importa, vamos a hacer también una proporción de los días que le corresponden y se le va a abonar las vacaciones que en ese caso, como les decía, son no gozadas y por lo tanto sí se le pueden abonar en dinero. Si no hubiera hecho uso de esas vacaciones, determinamos el importe y se abonan en dinero. ¿Cómo sería el cálculo? En ese caso, lo que vamos a hacer es determinar, de acuerdo a la antigüedad que tiene el trabajador en la empresa
cuántos son los días de vacaciones que le corresponden si hubiera trabajado hasta el 31 de diciembre de ese año, y una vez que determinamos para 365 días cuántos días de vacaciones son los que le corresponderían, vamos a hacer la proporción en base al tiempo que tiene trabajado al momento en que se retira de la empresa. Una proporción por regla de 3 simple. Ya vamos a hacer en su momento ejercitación para que ustedes vean cómo sería la aplicación práctica de todos estos casos. Seguimos entonces con lo que llamamos inicio de las vacaciones. ¿En qué inicio y época van prácticamente juntos? Todas las vacaciones inician siempre un día lunes. Si el lunes fuera feriado, inician al día siguiente. Y en el caso de trabajadores que trabajaran en días inhábiles, que también los vimos en su momento, se van a iniciar las vacaciones de esos trabajadores que tienen un franco compensatorio durante la semana, van a iniciar al día siguiente de que cumplan con su franco compensatorio. ¿Qué condiciones tienen que tener en este caso como importantes? En primer lugar, el empleador va a tener que dar aviso al trabajador por escrito de la fecha que tiene asignada de vacaciones con una antelación mínima de 45 días. ¿Entre qué fechas van a tener derecho los trabajadores a hacer uso de sus vacaciones? Entre el 1 de octubre del año al que corresponden y el 30 de abril del año siguiente. Fíjense que puede darse el caso, por la actividad de la empresa, que los trabajadores no todos tengan derecho o hagan uso de sus vacaciones durante este periodo que les estoy marcando, del 1 de octubre al 30 de abril, y tengan que tomar sus vacaciones en otra época del año, en cualquier época del año. En ese caso, lo que la ley nos dice es que como mínimo, en un periodo de 3 años, en un periodo por lo menos, tiene que tener sus vacaciones en verano. Entonces, volvemos a las características. Dijimos que se inician un día o un lunes, que tienen la posibilidad, si el lunes es feriado, de iniciar al día siguiente. Y un dato importante es que normalmente las vacaciones se abonan por adelantado. Es decir, que si el trabajador va a empezar su licencia el lunes de la semana que viene, en el caso que fuera feriado, empezará el martes, las vacaciones se le va a abonar el viernes de esta semana. Siempre, ¿qué es lo que van a ver en los recibos de sueldo que dice anticipo por vacaciones? Porque siempre se abonan por adelantado. Perfecto. Otra característica es que en el caso, yo les comentaba, que los empleadores van a comunicar por escrito a sus trabajadores el periodo de descanso que les otorgan en concepto de vacaciones. Si el empleador no cumpliera con este requisito de notificar por escrito la fecha de las vacaciones y transcurriera el tiempo sin que el trabajador tuviera derecho a esa licencia, va a ser el trabajador el que tenga el derecho de gozar de su periodo de vacaciones antes del 31 de mayo, siempre que lo haga con notificación previa al empleador. Para ese caso particular en que no tiene asignada una fecha de vacaciones. Muy bien.
Vamos entonces ahora a lo que es el cálculo de la licencia por vacaciones. Y acá se nos van a plantear distintas posibilidades. Por supuesto, vamos a tener, por un lado, trabajadores mensualizados y por el otro lado, trabajadores jornalizados. Y dentro de los, sean trabajadores mensualizados o trabajadores jornalizados, como ya vimos cuando hablábamos de remuneración, vamos a tener la posibilidad de que ese trabajador tenga solo remuneraciones fijas o también tenga remuneraciones variables. En base a eso van a ser las posibilidades de la liquidación de las vacaciones. Si estamos hablando de trabajadores mensualizados, la ley es muy clara. La ley dice que para tomar en cuenta el valor del día de vacaciones hay que tener como divisor 25. ¿Recuerdan que hablábamos que el divisor era 30 o el divisor era 31 cuando teníamos un sueldo mensualizado y queríamos saber el valor del día? Hacíamos la división del sueldo mensualizado dividido 30 dividido 31. En el caso de que estemos calculando los días de vacaciones, siempre el divisor es 25. Tómenlo en cuenta porque va a ser aplicable tanto a licencia por vacaciones como a cualquier licencia especial de las que vamos a ver más adelante. Siempre en caso de licencia el divisor es 25. ¿Y qué significa entonces que el divisor es 25 en lugar de 30 o 31? Al ser menor el divisor, y también después lo vamos a ver en los ejemplos, al ser menor el divisor, lo que vamos a tener es un valor día más alto. Y ese valor día más alto es lo que normalmente se conoce como plus vacacional, que habrán escuchado hablar del plus vacacional. El plus vacacional solamente en el caso de los trabajadores mensualizados equivale a esa diferencia entre tener un sueldo mensual y dividir por 30 o tener un sueldo mensual y dividir por 25. Si hacen la comparación, van a descubrir que el valor del día es más alto en el caso de que hagamos el cálculo de vacaciones. Y eso es lo que se conoce como el plus vacacional. ¿Y cómo va a ser entonces este cálculo para los trabajadores mensualizados? Lo que es un sueldo normal y habitual, el del último periodo anterior a que goce de sus vacaciones, dividido 25 nos va a dar el valor del día de vacaciones. Por la cantidad de días que le corresponden en base a su antigüedad que comentábamos antes, va a ser el importe equivalente a las vacaciones que se le liquiden al trabajador, que si está trabajando efectivamente va con descuentos como cualquier otro concepto remunerativo. Son conceptos remunerativos. En el caso del trabajador jornalizado, vamos a tener trabajadores que cobran por día o trabajadores que cobran por hora. Si el trabajador jornalizado es por día su liquidación, recuerdan que vimos el caso de los trabajadores que cobraban por quincena, si lo que cobran es por día, sencillamente vamos a tomar ese valor por día y lo vamos a multiplicar por los días que tengan asignados de vacaciones. ¿Dónde va a estar el plus vacacional entonces? En el caso de los jornalizados, el plus vacacional va a estar en que, recuerden, cuando hacíamos una liquidación de una quincena normal, lo que determinábamos era los días hábiles, o sea que en una quincena podía haber 10 días, 11 o 12.
En el caso de las vacaciones de los trabajadores jornalizados, los días son corridos. Entonces vamos a estar considerando sábados y domingos, que es lo que hace que también su liquidación sea mayor, y en ese caso va a estar, en esos días de más que le estamos pagando, va a estar el plus vacacional. ¿Qué pasa en el caso de trabajadores que cobran su jornal por hora? Vamos a determinar cuántas son las horas de su jornada diaria, sean 8 o sean 9, y vamos a establecer cuánto es el valor de esa jornada multiplicando, como siempre, el valor que tienen asignado por hora por la cantidad de horas normales de su jornada diaria. Y ese valor, que vuelve a ser el valor diario, lo vamos a multiplicar por la cantidad de días de vacaciones que le corresponden. Eso es en cuanto a trabajadores mensualizados o jornalizados que tengan solamente remuneraciones fijas. ¿Qué pasa en el caso de trabajadores que tengan remuneraciones variables? Recuerdan ustedes que hablamos de remuneraciones variables, fueran horas extras, fueran comisiones o cualquier tipo de adicional que no sean importes fijos todos los meses. En ese caso, y esto es lo particular, la ley dice que habrá que tomar un promedio de los conceptos variables que percibió el trabajador durante todo el año calendario en el que estamos calculando las vacaciones, al que corresponden las vacaciones. Vamos a sacar todos los conceptos variables mes por mes y vamos a determinar un promedio. Y lo vamos a comparar con los importes variables que el trabajador percibió en los 6 meses anteriores a la fecha en que inicia sus vacaciones. Y esto es lo extraño, si se quiere, lo particular. A opción del trabajador se va a tomar uno u otro. Entonces, repito, por un lado tomaríamos conceptos variables, supongan ustedes, si fuera todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, vamos a tomar todos los conceptos variables que hubiera percibido en cada uno de los meses al que corresponde el cálculo que estamos haciendo de vacaciones en este año 2020, supongamos, y vamos a sacar un promedio. Y este promedio lo vamos a comparar, volvemos al caso del trabajador que va a tener sus vacaciones en marzo del 2021, y vamos a compararlo entonces, para ese caso, con lo que percibió por remuneraciones variables en los 6 últimos meses. O sea, si las vacaciones van a ser en marzo, vamos a tomar septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, enero y febrero del 2021. 6 meses. Y vamos a determinar el promedio de estos 6 meses. Y comparando ambos importes, la ley dice a opción del trabajador. Se va a determinar cuál es el mejor. Yo entiendo normalmente que el mejor van a ser siempre, en épocas inflacionarias, el que correspondan a los 6 últimos meses. Ahí vamos a tener un promedio de lo que son sus remuneraciones variables, y entonces a la hora de hacer
la liquidación del día de vacaciones, vamos a tomar lo que corresponde a los conceptos fijos y lo que corresponde a los conceptos variables. Y de la suma de esos dos cálculos nos va a permitir determinar el día de vacaciones, el valor del día de vacaciones y el valor entonces, multiplicando por la cantidad de días que le correspondan, el valor de las vacaciones del trabajador. Todo esto lo vamos a completar, es la teoría, y por ahí hay algo que puede costar más o menos en la interpretación, pero que van a ver cuando lo vean en los ejemplos, que es muy sencillo para resolver y solamente es cuestión de un poco de práctica. Así que bueno, con esto terminamos el tema de vacaciones en la parte teórica y después vamos a hacer todos los ejercicios prácticos para que tengan más claro el tema de los cálculos. Que estén bien, buenas tardes y seguimos en la próxima. Chao.